Hola a todos, el siguiente video tiene como objetivo tratar y explicar definiciones fonológicas que son de gran utilidad para las asignaturas de fonética y fonología e historia de la lengua española. Dentro de estos conceptos encontraremos y trataremos lo que es la conversión del latín al español. Fricativización. Proceso por el que una consonante oclusiva pierde el contacto de los órganos articulatorios o entre los órganos articulatorios y se convierte en una fricativa. Solo se estrecha el canal bucal, mas no se cierra. En el paso del latín al español, las oclusivas son sonoras intervocálicas. Dentro de las consonantes que se fricativizaron están la B, la D y la G. Lo que se realiza en este proceso es que las oclusivas se vuelven fricativas cuando las consonantes o la consonante no está al principio de la palabra. Dentro de este proceso, lo que se ejecuta es la mutación fonética, que es el cambio de sonido, pero no de grafía o grafema. Como vemos en los ejemplos de pantalla, están beber y compraba. Al momento de articular la palabra bebé o beber, podemos escuchar la diferencia de sonido que obtienen estas dos consonantes respecto a su ubicación. Cabe destacar de que la B que está en el segundo plano dentro de la palabra se convierte en una fricativa bilabial sonora, ya que no detiene el flujo o salida de aire. Por lo tanto, no hay obstrucción alguna. Luego están las geminadas, que son consonantes articuladas en dos momentos sucesivos de tensión, entre los cuales hay una distensión que sirve de límite silábico. El latín poseía un sistema de geminadas paralelo a las sencillas. En el paso de algunas lenguas románicas, como lo que es el español, estas geminadas se ejemplifican. En el caso del italiano se mantienen, como se puede observar en el ejemplo que está en pantalla. Y en otras palabras, las geminadas se han convertido en un fenómeno principalmente fonológico que consiste en la aparición de una consonante larga y cuya representación gráfica suele ser una consonante doble o geminada. Eh, También encontramos consonantes geminadas como la doble T, y un ejemplo de esto es en la palabra la T. Luego está la doble L, tenemos por ejemplo sollozo, la doble S, y como ejemplo está una palabra en inglés que sería succession, y finalmente la doble R, y un ejemplo sería en la palabra o el término carro. Estas geminadas aparecieron debido a una asimilación de una vocal con la siguiente, resultando gráficamente en las dobles consonantes que vemos. Aplología, tipo de disimulación en el que se contraen dos sílabas cuando poseen iguales consonantes. Esto quiere decir que la aplología realiza la eliminación de fonemas consistentes en la reducción de dos grupos de sonidos, semejantes a uno o dos veces, sílabas muy parecidas o idénticas en una misma secuencia. Como podemos ver en el ejemplo en pantalla está la idololatría, y gracias a la aplología se convirtió el tipo de disimulación como idolatría. Esto también da origen a las palabras compuestas, como ser, trágico, cómico. Al unirlas, se convierte en tragicómico, ya que al unirlas sin hacer un tipo de disimulación o de contracción de sílabas, sería trágico-cómico. Entonces, se deja un solo grupo de fonemas sin necesidad de crear una secuencia como en lo que vimos en las geminadas, como en los ejemplos de geminadas en la cual había
en la cual habían consonantes largas. En este caso es una repetición de sílabas, ya que se vuelve una contracción de las mismas, pero poseen las iguales consonantes. Hiato es la relación de dos vocales contiguas que forman dos sílabas diferentes, frente al diptongo en el que hay una sola palabra. En el español conocemos dos tipos de hiato: el de las vocales fuertes, que es la combinación de las A, E, O, y sigue las reglas generales de acentuación. Como podemos ver en los dos ejemplos, está la palabra aéreo y caer. En aéreo se ve la formación de hiato, ya que una de las vocales está tildada y por lo tanto se hace una separación cuando hacemos la división en sílabas, y como características las dos son vocales fuertes. Luego está el de las débiles, que es una vocal débil tónica más una vocal fuerte átona. En cualquier orden siempre lleva tilde la débil tónica. Esto quiere decir de que se va a cumplir el segundo tipo de hiato cuando la vocal débil lleva una tilde y se convierte en una sílaba tónica. Dentro de los ejemplos tenemos decía y maíz. Las implosivas son consonantes que ocupan el final de sílaba. En el caso de las oclusivas, solo se da el primer tiempo de su articulación, que es la intención, y carece por tanto de explosión, como es el ejemplo de la P de adepto. En la evolución del latín al español, varias consonantes en esta posición se vocalizan, como multum a muito. También se habla de posición implosiva dentro de la sílaba. Las implosivas, en otras palabras, son un tipo de oclusivas que se convierten en fricativas o que pasan por el proceso de fricativización, que es el que tratamos al principio, solamente que con un mecanismo mixto de corriente glotálico ingresivo y pulmonar egresivo. Es decir, que la corriente de aire se controla por movimientos de arriba y abajo de la glotis, combinado con un flujo saliente de aire de los pulmones. Inflexión. Cambio del timbre de una vocal por influencia de un sonido vecino. En el paso del latín al español es frecuente la inflexión de yod, que cierra un grado la vocal cercana. Un ejemplo es en lectum, que significa lecho, y no liecho. Hay dos tipos de inflexión y son ascendente y descendente. También esto quiere decir que la elevación que se hace en la voz o de pasar de un tono a otro, como lo solemos ver en gramática, se produce una alteración de las voces y la codificación de los términos gramaticales en terminación en la vocal de la raíz y otros elementos. De orden ascendente o del tipo ascendente es la disminución relativa de la frecuencia de vibración laríngea. Un ejemplo es al articular la siguiente oración que vemos en pantalla, que es: la leche subió de precio. Esto se convierte en un enunciado interrogativo con inflexión ascendente. Luego está el tipo descendente, que es un aumento relativo de la vibración de la frecuencia de vibración laríngea. Un ejemplo es el mismo ejemplo que utilizamos anteriormente, pero podemos notar la diferencia al momento de articularla, y es: la leche subió de precio.
Se convierte en una oración o en un enunciado aseverativo con inflexión descendente. Luego están las interdentales, que son consonánticas, cuyo órgano activo es el ápice de la lengua y cuyo órgano pasivo son los dientes superiores e inferiores. Como podemos observar, ahí está el símbolo con el cual se representa y forma parte del orden dental. Los fonemas interdentales son fonemas cuyo punto de articulación se produce al situarse la punta de la lengua entre los dientes superiores e inferiores. Este caso de las interdentales se suele notar bastante en lo que es la lengua castellana o el español de España, como lo conocemos normalmente. Y el único fonema interdental que poseemos en el español es el fonema Z. Un ejemplo claro es dentro de la palabra o el término cero, que al pronunciarlo con este fonema interdental sería cero. Los labiales. Las consonantes labiales son consonantes articuladas con ambos labios, como lo dice la palabra, ¿verdad? Como la cual se caracteriza, y se produce una articulación bilabial. También se usa como genérico de sonidos bilabiales. Las labiales son los que poseen sonidos bilabiales, pero no hay una obstrucción total, sino que hay una interacción entre ambos labios. Y unos ejemplos de los cuales determinan a las labiales están pa, pipa y rap. Luego están las labiodentales, que son articulaciones consonánticas cuyo órgano activo es el labio inferior y cuyo órgano pasivo es el borde de los incisos superiores. Podemos observar dentro de los ejemplos, al momento de articularlas, sentimos la interacción que obtienen los dientes superiores con el labio inferior al pronunciar este fonema dentro de las siguientes palabras, como ser forma, fanfarrón, foca, fantasía y afán. Esta ha sido nuestra pequeña explicación, esperando de que sea de gran utilidad. Este video fue creado por estudiantes de la carrera de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.